En el vídeo de hoy crearemos el ensamble cafetera. Usaremos la base, el embudo y el cuerpo de cafetera para montar nuestra cafetera. También, y dentro del entorno ensamble, crearemos la tapa. Como veis, está compuesta por un decágono, una pieza que servirá de tapa para el pico vertedor y una bisagra. Bien, pues vamos a ello. Una vez dentro de nuestro entorno Inventor, abriré un nuevo archivo. En la ventana Nuevo archivo, seleccionar la pestaña Métrica. Y dentro de la pestaña Métrica seleccionaré la plantilla estándar milímetros IAM. Aseguraos también de que tenéis activo el proyecto cafetera. Bien, una vez abierto el entorno ensamble, voy a insertar las diferentes piezas necesarias para montar nuestra cafetera. Clicando en la flecha sobre el icono emplazamiento, vemos que hay dos opciones: emplazamiento desde el centro de contenido y emplazamiento. Clicaré sobre emplazamiento. Para aquellos que hayáis seguido el curso, la práctica, deberíais de tener tres piezas dentro del entorno, dentro del proyecto cafetera: la pieza base, cuerpo y embudo. Bien, nosotros, como es obvio, cogeremos la pieza base. Bien, una vez insertada la pieza base, vemos, si desplazamos el ratón, que Inventor nos da la posibilidad de crear varios clones de la misma pieza, en el caso de que quisiéramos construir varias cafeteras, o si fueran tornillos, pues varios tornillos, tuercas, etcétera. Para desactivar esta opción, simplemente le damos a la tecla escape del teclado, y para borrar los clones no deseados, la selecciono y con la tecla suprimir del teclado los elimino. Bien, pulsando la tecla F2 voy a activar esta herramienta. Pulso tecla F2, vemos cómo cambia el icono, y aprovecho para desplazar la pieza base y dejar sitio para la siguiente pieza. Clico sobre el icono emplazar y voy a seleccionar la pieza embudo. Escape para desactivar la creación de más clones. Bien, ¿cuál es la filosofía que debemos de seguir a la hora de montar, de ensamblar estas piezas? Pues si tuviéramos las piezas en la vida real, sobre esta pieza que tendríamos encima de nuestra mesa de la cocina, quisiéramos insertar esta. Al hacer esto, al insertar esta pieza sobre esta cara de la pieza deslizaría sobre esta parte interior de la base de cafetera. En ese hecho se produciría que el eje de esta pieza quedaría alineado con el eje de esta pieza, y el embudo se deslizaría por aquí sobre la pieza base hasta que esta pestaña hiciera tope sobre esta pestaña, este rebaje de la pieza base de cafetera. Bien, pues esto es lo que debería de pasar aquí también. Seleccionamos la herramienta restricciones y al abrirse la ventana vemos que tenemos varios tipos de restricciones. Dentro de ensamblaje tenemos la restricción de coincidencia,
de ángulo, de tangencial y de inserción. Nosotros seleccionaremos inserción. Dentro de la solución de inserción podemos tener los ejes en oposición o en alineados. De momento lo dejaremos en oposición. Bien, pues vemos que el asistente para la selección de piezas nos pide seleccionar la primera pieza y, como hemos dicho, voy a seleccionar esta geometría, que es la cara exterior del rebaje. Vemos como aquí aparece una flecha, un eje con la flecha hacia arriba. Bien, pues sobre esta geometría que hemos seleccionado debería de coincidir esta de aquí. Cuando selecciono esta geometría vemos que se dibuja un eje con la flecha en contraposición a la anterior. Así que la selecciono y automáticamente se crea la inserción. Si por casualidad hubiera seleccionado otro tipo de solución, pues simplemente lo que hubiera pasado es que la pieza se inserta al revés, ya que las dos flechas dos flechas de los ejes quedarían alineadas. Simplemente con cambiar la solución lo tenemos listo. Bien, os quiero enseñar vemos como aquí la pieza queda bien alineada, las dos superficies alineadas. Si por el motivo que fuera en nuestro trabajo necesitaríamos que hubiera un desfase, simplemente en la opción Offset podemos, por ejemplo, poner 5. Esto va a crear que la pieza se levante 5 milímetros la geometría que hemos creado con respecto a la anterior. Si necesitamos que sea al revés, que sea un hundimiento, pues le damos a -5 y la pieza, el embudo automáticamente se hunde 5 milímetros con respecto a la geometría seleccionada. Bien, como en este caso no es así, voy a dejarlo en 0, aceptar. Acción F2 en el teclado para accionar la herramienta de desplazamiento. Y voy a insertar la tercera pieza, que va a ser el cuerpo de cafetera. Abrir. Escape para no crear más copias. Vale. En esta pieza, o sea, en esta situación, lo que tendremos, lo que miraremos, si insertáramos en la vida real esta pieza sobre esta, ¿qué ocurriría? Pues que esta rosca quedaría en el interior de esta pieza. Así que aquí haremos lo mismo. Seleccionamos restricción y en esta ocasión voy a seleccionar restricción de coincidencia. Vemos que al pasar el cursor del ratón sobre la rosca se crea un eje. En este caso no está terminado con ninguna punta de flecha. Lo mismo aquí sobre esta superficie, donde iría la rosca, vemos que se crea un eje. Al clicarlo se crea la inserción. Voy a darle a aplicar. Bien, cancelar. Como sabéis, un eje tiene dos propiedades: la propiedad de deslizamiento y la propiedad de rotación. La de rotación la podemos guardar porque nos da una animación de la cafetera simulando por la rosca, pero la de inserción no me interesa tenerla porque, como veis, las piezas se entremezclan. Esto no lo quiero, así que voy a añadir otra restricción. Será también una restricción de coincidencia. Voy a hacer zoom moviendo la rueda del ratón
Bien, vemos que al seleccionar una geometría circular se crea un eje. Si seleccionamos una geometría, un plano, se crea una flecha. Voy a seleccionar este plano y esta flecha. Pulsando la tecla F4 activo la herramienta de rotación y con el ratón, con la tecla izquierda del ratón pulsada, giro hasta poder obtener una vista de la base inferior del cuerpo de cafetera. Aquí también correré el ratón sobre esta superficie y vemos que se crea otra flecha. Clico y OK para cerrar ventana y aplicar la restricción. Muy bien, vemos como ahora seguimos teniendo el movimiento de rotación con respecto al eje, pero el de deslizamiento ya no está, ha desaparecido. Esto es debido a la restricción que acabamos de poner sobre los planos. Bien, vista frontal para crear la cuarta pieza de la cafetería que será la tapa de la cafetera. Bien, la tapa deberá ser un decágono que deberá comprender una tapa del pico vertedor y también una pieza que servirá de bisagra para la misma. Como vemos, tanto la bisagra como el pico vertedor están diseñados, alineados con una arista, sobre una arista. Y estas a su vez están en contraposición, es decir, separadas 180 grados. Bien, pues esto es lo que tendremos que hacer. Para ello voy a crear una nueva pieza. Clicando sobre el botón Crear, se nos abrirá un cuadro de diálogo. En el primer apartado nos pide el nombre de la pieza. En el segundo nos muestra la plantilla que usará Inventor para crear esa pieza, que será estándar IPT, y la localización del nuevo documento. Bien, en el nombre voy a poner tapa y aceptar. Seguidamente deberemos de crear el boceto para poder dibujar la pieza. En el conjunto ensamble despliego la carpeta origen y selecciono plano de trabajo XY. Clic sobre XY y creamos el boceto. Pulsando F4 activo la herramienta de rotación y vemos cómo se ha creado el boceto sobre la base de la cafetera. Bien, vamos a darle vista frontal. F2 para desplazar la cafetera y vamos a crear el primer boceto para la creación de la tapa de cafetera. Como va a ser un decágono, le daremos 10 lados, clicaremos un poco de zoom aquí, clic, arrastramos hasta aquí, por ejemplo. Muy bien, voy a acotar y le voy a dar una dimensión de 100 de diámetro. Aceptar. Bien, terminar boceto. Vemos cómo hemos dibujado nuestro primer boceto de la tapa de cafetera. Bien, para dibujar el segundo plano para crear una solevation, vemos que ahora tenemos desactivado el conjunto de ensamble y que solamente está activo el conjunto de tapa, así que sobre la carpeta origen, dentro de la carpeta origen del conjunto tapa, seleccionaré XY. Desplazamos el plano de 10 milímetros
y sobre este plano voy a crear un boceto. Para los que habéis seguido la práctica desde el principio, esto ya lo vimos en anteriores vídeos. Herramienta de centrado sobre el plano y voy a centrar la vista sobre el boceto. Hacer zoom. Muy bien. Crearemos un nuevo polígono sobre el centro del polígono anterior. Aquí también asegurados de que los dos vértices queden alineados. Los vértices de las dos piezas queden alineados. Y le daremos una dimensión de 10 milímetros. Vale. Terminamos boceto. Para los que no hayáis visto los vídeos desde el principio, os recomiendo que veáis el segundo y el tercer vídeo en el cual explico un poco cómo configurar a grandes rasgos el entorno de dibujo. Esto simplifica bastante a la hora de dibujar. Por ejemplo, en vez de, como veis, si estoy creando medidas, simplemente al soltarla me da la opción de modificarlas en vez de tener que clicar dos veces sobre ella. Eso lo explico en el tercer vídeo, creo, al principio del tercer vídeo. Bien, voy a esconder el plano de trabajo, visibilidad, fuera, y crearé una solvación para crear el sólido de la tapa de cafetera. Selecciono la primera geometría, selecciono la segunda y vemos cómo se crea el sólido de gelatina. Pulso F4 para activar la herramienta de rotación y si todo está correcto, OK para crear la pieza. Bien, vemos que se ha creado un sólido, pero es una pieza como si estuviera recién salida de fundición. Hay que darle forma ahora. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser crear un vaciado. Así que seleccionaré la herramienta vaciado. Según el asistente nos pide seleccionar la cara a vaciar, que será la cara inferior, y le vamos a dar un vaciado de 2 milímetros. Asegurar tener marcada la opción vaciado interno. Aceptar. Y vemos cómo se ha creado el vaciado de la tapa. Bien. Vista frontal. Haré un poco de zoom. Bien, como os hemos dicho antes, he comentado antes, en un mismo eje, da igual el que seleccionemos, tenemos que crear el pico vertedor y la bisagra, la pieza para la bisagra. Voy a empezar por la creación de la pieza para la bisagra. Para crear la pieza de bisagra voy a tener que crear un plano de trabajo. Aprovecharé estas aristas para seleccionar el eje, que será este eje de aquí. Plano de trabajo, clico sobre esta esquina, sobre ese vértice, clicaré sobre este vértice, da igual este que este, y como tercera opción voy a clicar sobre este. Vemos que se crea un plano de trabajo. Con la herramienta de rotación rotaré F2 para desplazar. Vemos cómo se ha creado un plano de trabajo que no está alineado con la base de la tapa de cafetera. Esto provocará que al crear un boceto las líneas de trabajo del boceto no están alineadas con la base de la tapa de cafetera.
esto nos dificultará bastante dibujar y trabajar sobre este plano, así que vamos a repetirlo. Si recordáis, lo que he hecho ahora para crear el plano de trabajo ha sido seleccionar plano de trabajo y clicar sobre este vértice y sobre este vértice. Vamos a repetir a usar estos 3 puntos, pero en un orden diferente. Primero le voy a decir en qué plano quiero que esté alineado el plano de trabajo, es decir, sobre el plano sobre el plano de la base de la tapa de cafetera, que será este vértice y este vértice. Que son lo que corresponden a este plano de aquí. Lo podéis ver. Ahí. Y como tercer punto ya seleccionaré este, que es el que nos va a dar la altura. Da igual este que este. Y ahora sí, vemos que el plano de trabajo se crea alineado con respecto a la base de la tapa de cafetera. Sobre este plano voy a crear un boceto. Y ahora sí, las líneas de dibujo están alineadas con la base de la cafetera. Bien, pues seleccionando F2, voy a desplazar y alinearé la vista sobre el plano de trabajo. Voy a hacer zoom. Bien, y esconder el plano de trabajo. Así. Con ayuda de la herramienta línea voy a dibujar la siguiente figura. Bien, vamos a dibujarla. Ya sabéis, la dibujaremos a mano alzada, a grosso modo, y luego ya la acotaremos para darle las dimensiones correctas. Hasta aquí. Y aquí necesito dibujar una media luna. Aquí tengo varias opciones. Pulsar escape para soltar la herramienta línea, seleccionar círculo o arco y dibujar un círculo o un arco. O con la herramienta línea en acción todavía, clicar y mantener pulsado el botón sobre el final de esta línea que hemos dibujado. Ahí. Y al arrastrar hacia abajo vemos cómo se dibuja un eje de coordenadas en línea discontinua. Y si desplazo hacia aquí, vemos cómo se dibuja el arco sin soltar el botón izquierdo del ratón. Si lo dibujo, si lo desplazo hacia el otro lado, pues, y así sucesivamente podemos ir dibujando los diferentes arcos. Bien, a mí me interesa. Vamos a ver. Hasta aquí. Y más o menos suelto el botón, mejor dicho, y sigo dibujando. Tiro la línea hasta aquí. Voy a deshacer porque aquí veis que no me llega bien. Voy a deshacer para repetir. Esto. Vale. Selecciono la herramienta línea. De aquí a aquí. Y aquí tengo el botón pulsado. Hasta aquí. Y hasta la coincidencia con el final de esta línea, cuando el punto se pone verde. Ahí. Escape para soltar la herramienta de línea. Bien, ahora sí. Voy a poner la vista en corte para poder trabajar mejor con esta línea. Para ello voy a boceto, selecciono, botón derecho para el menú contextual. A ver, repito. Botón derecho.
y vista en corte del gráfico, o también pulsar F7. Vemos cómo hace la vista en corte y tengo la geometría del cubo. Vale. Como seguramente esta pieza se va a deformar bastante a la hora de acotarla, voy a poner unas restricciones diciendo que quiero que esta línea sea paralela con esta y que esta sea paralela con esta. Vale. Bueno, si se deforma, seguiremos poniendo más restricciones. Le vamos a dar una longitud de 23. Le daremos una altura de 3. Un diámetro de 5. Muy bien. Y ahora quiero que de aquí, de este punto de aquí, al final de la tapa de cafetera, haya 5 milímetros. ¿Veis que no me permite seleccionar porque no encuentra ninguna geometría apropiada? Para ello voy a soltar la herramienta dimensión y voy a seleccionar proyectar geometría. No geometría de corte, sino geometría. Vale. Selecciono esta línea que corresponde a la base de la cafetera y ahora sí, vemos cómo aparece aquí una línea violeta y ahora sí dimensiono y quiero que desde este punto hasta este punto que marca el final de esta línea que acabamos de proyectar mida 5 milímetros. Bueno, como hemos visto, ya os he dicho al principio que se podía deformar esto bastante. Bien, pues no nos queda más remedio que acotar. Pues seguiremos acotando y le voy a decir que de aquí, a ver, un momento, para hacerlo más fácil, así que de aquí a aquí que sean 3. Aceptar. Y ahora aquí le pongo 5. Vale. Ahora sí. Bien, y ahora lo que quiero es bajar esta pieza hasta enrasarla con esta. Voy a seleccionar restricción de colinear. Quiero decir que esta línea quiero que esté en línea, sea colinear con esta otra. Listo. El boceto está terminado. Escape para soltar la herramienta de restricciones y terminar boceto. Pulso F4 y le doy un poco de perspectiva. Vamos a extruir. Seleccionamos la herramienta de extruir. Seleccionamos el perfil a extruir y le vamos a dar extrusión simétrica, es decir, en ambos lados. Le voy a dar 20 milímetros de anchura y comprobar que estén todas las opciones bien. Aceptar. Muy bien. Probar cómo ha quedado por debajo. Bien. Correcto. Seguidamente voy a crear el eje, el agujero para el eje. Crearemos otro boceto sobre esta pieza. Con la herramienta punto lo voy a marcar en el eje de este arco que hemos hecho antes. Aquí. Esto también se podría hacer, por ejemplo, otra opción para hacer el agujero sería crear un círculo de 2 milímetros en este caso, que es el diámetro que le voy a dar al eje, y luego hacer una extrusión. Yo lo voy a hacer con la herramienta punto. Vale. Termino boceto, seleccionar herramienta para crear agujeros, correcto, y vamos a
seleccionar la terminación en hasta. Con la tecla F4 pulsada y con el botón izquierdo pulsado voy rotando la pieza hasta tener esta cara a la vista y la selecciono. Muy bien. Le daremos un diámetro de 2 milímetros, como ya he dicho. Aceptar. Bien, pues ya tenemos el agujero para la bisagra hecho. Ahora tendremos que hacer aquí un hueco, que será el hueco que encajará en la pieza macho de la bisagra del cuerpo de cafetera. Para ello voy a crear otro boceto en esta superficie. Bien, a centrar la vista en esta pieza. Vale. Y con ayuda del rectángulo de 2 puntos voy a dibujar un rectángulo aproximado, pues por ejemplo así. Vamos a dimensionar. Le voy a decir que esta cara tiene que medir 10. Esta de aquí 14, pues se queda así. Y quiero que el rectángulo, o sea, el rectángulo esté alineado con esta base de aquí. Así que voy a seleccionar colinear y quiero que esta línea esté coalineada con esta de aquí. Vale. Y voy a centrar este rectángulo dándole aquí una medida de 5. Bueno, vemos lo que ha ocurrido. Se ha deformado la pieza porque la tengo sin restringir, así que voy a deshacer esa cota y voy a restringir. Le voy a decir que esta, y aseguraos de seleccionar bien la base del rectángulo. Esta van a ser paralelas y esta con esta van a ser paralelas. Muy bien, vamos a acotar de nuevo de aquí a aquí. Ahora una cota de 5 milímetros. Ahora sí, la geometría se ha mantenido. Muy bien, escape para soltar la herramienta de dimensión y terminar boceto. Le voy a dar F4, pulsar F4 para conseguir una perspectiva mejor. Bueno, por ejemplo ahí. Y extruir. Extruir esta geometría que acabamos de dibujar. Bien, voy a seleccionar geometría, o sea, extrusión de corte. Vemos que ahora el cubo que se dibuja aquí es de color rojo en vez de color verde. Y esta extrusión es muy grande. A ver, con 10 milímetros. Con 10 milímetros es suficiente. Bien, pues aceptar. Bien, pues ya tenemos la bisagra, la parte hembra de la bisagra terminada. Voy a crear ahora la pieza que servirá de tapa para el pico vertedor. Para ello vamos a poner una vista inferior. Y crearemos un boceto en este plano de aquí. Muy bien, vamos a centrar la vista sobre esta pieza. Correcto. Hacer un poco de zoom y con la tecla F2
voy a desplazar la pieza hacia abajo. Espera, a ver si... Vale. El eje está bien alineado. Vale. Bien, pues con la herramienta de línea dibujaremos una pirámide truncada. Vemos que al acercar el cursor sobre las líneas proyectadas, estas pasan de rojo a verde. Bien, eso indica que el cursor está sobre ella, así que voy a clicar aquí y voy a estirar la línea hasta la siguiente línea, que también se ha puesto verde. Ahí. Bien. Vuelvo a buscar el final de esta línea, punto verde, correcto, y sigo dibujando. Voy a dibujar una pirámide truncada, pues hasta allí, por ejemplo, y hasta aquí. Muy bien. Como habéis visto, esta pieza no la he dibujado de un trazo, la he dibujado en dos veces. Primero esta línea, que al terminar sobre otra línea, sobre otra geometría, se ha cortado automáticamente, y luego he dibujado esta. Cuando vamos a hacer extrusiones es importante, es muy interesante que la geometría está bien cerrada. Para ello tenemos dos opciones: o ir haciendo zoom para comprobar que la geometría está bien, que los dos puntos están bien alineados, están bien superpuestos, o también tenemos la opción de, clicando en cualquiera de las líneas del boceto, vemos cómo se convierte, cómo se pasa en verde, clicamos sobre el botón derecho del ratón, nos aparece el menú contextual y seleccionamos la opción cerrar el bucle. Aquí Inventor nos da un mensaje diciendo que vamos a tener que seleccionar varias líneas continuas hasta cerrar el bucle. Bueno, aceptar. Ya tenemos una, vemos que está en verde claro, seleccionamos la siguiente, seleccionamos esta, vemos que estas dos ya estaban cerradas, y aquí Inventor nos advierte de que el bucle está cerrado. Pues listo. Bien, ahora lo que quiero es alinear esta pirámide con el centro, con este eje. Así que voy a seleccionar restricción de coincidencia. Bueno, lo primero, quiero que esta y esta permanezcan paralelas, y luego, lo dicho, quiero centrar esta línea, estas dos líneas, esta pirámide. Así que, si os fijáis, pasando el cursor del ratón sobre la raya, vemos que automáticamente se nos muestra el punto medio. Esto pasa con esta raya, pasa con esta otra, en fin, con todas. Clicamos sobre punto medio y quiero que este punto coincida o quede alineado con este. Aquí lo que hemos hecho es, pues evidentemente, que este punto coincida con este, pero no es esto lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que este punto de la línea verde quede centrado con este eje. Como sabéis, una línea es una sucesión infinita de puntos, que aunque aquí no la veamos, sigue imaginariamente hasta el infinito. Bien, pues esto es lo que tengo que hacer, no seleccionar esta arista o este vértice, porque si no, el vértice es un punto y entonces nos hace coincidir punto con punto. Bien, voy a deshacer y voy a volver a seleccionar herramienta de coincidencia, busco el punto medio y ahora sí selecciono el eje, la arista que hará de eje, y ahora sí vemos cómo se ha centrado sobre la línea imaginaria que sigue a la arista. Muy bien, lo mismo haremos sobre esta. Buscamos el punto medio y lo centramos. Soltamos la herramienta y voy a dimensionar. Le voy a dar aquí una dimensión de 20. Bueno,
como las dos bases están restringidas, pues vemos cómo se ha ajustado él automáticamente. Le voy a decir que esta línea vamos a poner una medida alineada a esta raya de aquí, a esta línea, así que botón derecho, alineada, y quiero que mida 15, y de aquí a aquí debería de tener 125,5, 125,5. Vemos como la geometría cambia de color y está perfectamente restringida. Bien, terminamos boceto y vamos a centrar la vista. Un poco de zoom, extruimos. Seleccionamos la geometría de extruir. Vale. Y vamos a extruir hacia arriba. Y le daremos un espesor de 2 milímetros, que es el espesor que le estamos dando a toda la cafetera. Bien, pues aceptar. Vemos cómo se ha creado la tapa del pico vertidor. Esto queda un poco enclenque, un poco feo, muy justo ahí, así que lo que voy a hacer va a ser usar la herramienta engrosar y desfasar. Seleccionar esta cara y esta cara y le daremos una longitud de 6 milímetros. Aceptar. Ahora sí, vemos como el resultado es más satisfactorio. Bien, pues ahora vamos a hacer aquí un achaflanado, ya que esto no queda demasiado bonito. Un poco de zoom y seleccionamos la herramienta chaflán. Seleccionemos chaflán de 2 medidas. El asistente nos pide seleccionar la arista a chaflanar, que va a ser esta. Y vemos cómo nos dibuja esas rayas a modo de vista previa de lo que va a ser el corte. Bien, me parece que queda demasiado afilado, así que le voy a dar 1,5 desde la arista hasta el final del corte, dejando aquí un poco de base, y aquí le voy a dar 4 milímetros desde la arista hasta el final de la segunda medida. Muy bien, pues así mismo aceptar. Bien, pues lo tenemos. Antes de terminar la pieza voy a redondear estos cantos también. Seleccionamos la herramienta Fillet, clico en esta arista y en esta arista un radio de 2 milímetros. OK. Y lo tenemos. Termina de editar y ya tenemos nuestra tapa de cafetera terminada. Por no alargar más este vídeo, lo voy a terminar aquí y
voy a cerrar el vídeo, no sin antes la pieza, así que le daremos a guardar, ensamble número 1 dentro del proyecto cafetera, aceptar, sí a todo y OK. En el próximo y último vídeo de la serie crearemos el asa y el botón de la tapa de cafetera. Aparentemente son dos piezas complicadas, pero veréis que para nada lo son y su realización resulta bastante sencilla. También, por supuesto, ensamblaremos las piezas en la cafetera y les daremos un texturizado para darle un máximo realismo a la cafetera. También, como os dije en un anterior vídeo, os dejaré un enlace para que podáis descargar el manual práctico en PDF para el montaje de esta cafetera. Sin más, pues os emplazo a vernos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.